Platicaba hace algunos días con un hermano respecto a estos capítulos de Jueces y la dificultad que representan para exponerlos en una sola meditación. Un solo capítulo puede contener muchísimos temas, muchísimas aplicaciones, muchos aspectos, al mismo tiempo que cada capítulo suele tener temas recurrentes. De manera que en Jueces capítulo 6, aunque hay muchísimas cosas que pudiéramos traer a nuestras mentes el día de hoy, desarrollarlas, meditarlas, contemplarlas, vamos a tratar de enfocarnos en primer lugar en entender el contexto, lo que está ocurriendo, para después extraer una aplicación solamente para nuestras vidas. Jueces capítulo 4 y capítulo 5 nos describen las grandes victorias que Dios estaba concediendo, las grandes liberaciones que Dios estaba concediendo al pueblo de Israel a pesar de su pecado, a través de mujeres como Débora y Jael y hombres como Barak. Vemos la forma en la que Dios concede esa victoria para con su pueblo. Y en el capítulo 6 del libro de los Jueces que acabamos de leer, encontramos una vez más al pueblo de Israel en una condición lamentable, en una condición de aflicción. Versículo 1 dice: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Habíamos ya comentado que el ciclo constante del libro de los Jueces es pecado, arrepentimiento, restauración. Pecado, arrepentimiento, restauración. Un pueblo de Israel que constantemente se aparta de Dios y hace lo malo a los ojos de Dios y que cae en juicio a causa de su pecado, después clama al Señor y el Señor trae liberación, trae restauración, escuchando su clamor. De manera que en Jueces capítulo 6 el problema real es el pecado, no era Madián en sí mismo. No eran los madianitas el problema para con el pueblo de Israel. Su problema era su pecado. Esto es lo que se nos revela desde el principio mismo del capítulo, en el versículo número 1. Los hijos de Israel hacen lo malo a los ojos del Señor. Y si usted observa en el versículo número 5, cuando se nos describe la forma en la que estos madianitas constantemente estaban al acecho del pueblo de Israel, ya por 7 años se encontraban oprimiendo al pueblo. El pueblo de Israel no se encontraba gozando de libertad, sino que estos madianitas cada año, año con año, en la época de la siega, cuando el pueblo de Israel comenzaba a cosechar los frutos, llegaban los madianitas, los atacaban, los despojaban, y el pueblo de Israel se encontraba sufriendo, padeciendo necesidad, padeciendo hambre. Pero en el versículo 5 se nos dice lo siguiente: porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas, en grande multitud como langostas, ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. El Espíritu del Señor inspira al autor de los Jueces y se coloca esa frase: los madianitas llegaban en grande multitud como langostas. Eso era parte del juicio. En Deuteronomio 28:38, Dios había advertido al pueblo de Israel que si el pueblo se apartaba de en pos de Jehová, entonces vendrían maldiciones sobre ellos. Y se menciona ese juicio: langostas consumirían todo su alimento. Entendemos entonces, en primer lugar, a través de este capítulo, hermanos, que lo que está sufriendo el pueblo de Israel tiene que ver con su propio pecado, con su propia iniquidad. Pero lo hermoso de este capítulo al mismo tiempo es la manifestación de la gracia de Dios para con este pueblo que estaba siendo rebelde constantemente. Porque Jueces 6 nos dice que Israel clamó al Señor en el versículo número 7 a causa de los madianitas, y es entonces que Dios responde enviando a uno de sus profetas. Observen versículos 8 al 10. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que los afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz.
Aquí vemos el carácter paciente, misericordioso del Dios del pacto. El Dios que es fiel a pesar de que el pueblo actúa en infidelidad. Dios enviando a un profeta para amonestarles y conducir sus corazones a un verdadero arrepentimiento, recordándoles su poder, recordándoles: yo soy ese Dios que los había libertado en otra ocasión de manos de los egipcios. Pero ustedes me han abandonado, ustedes se han vuelto de en pos de mí, por esa causa ha venido este juicio sobre sus vidas. Pero lo hermoso es que Él dice: yo soy Jehová. Recordemos, hermanos, ¿cuáles son las implicaciones de ese nombre? El nombre de Dios, ese tetragramatón, que implica que Él es eterno, que Él es inmutable, que Él es uno que no cambia, que Él es uno que es fiel a los pactos. Si Él ha dicho, Él lo hará. Y Él está recordando esto al pueblo de Israel por medio de su profeta: pueblo, ustedes han sido infieles, pero yo no cambio. Yo soy un Dios fiel. Yo soy el Dios que ha entrado en una relación con ustedes y me he comprometido a llevar a cabo el cumplimiento de todas las cosas que he establecido desde antes. Y es entonces que Dios levanta a este nuevo libertador, a este nuevo juez llamado Gedeón. De hecho, el encabezado de la mayoría de sus Biblias dice el llamamiento de Gedeón. Ese es el tema, digámoslo así, de este capítulo. Dios en su gracia no solamente envía a un profeta para recordar el pecado al pueblo y guiarlos al arrepentimiento, sino que también levanta a un nuevo juez, a un libertador, a un hombre que se encargaría de llevar a cabo la obra de redención, digámoslo así. Un hombre que se encargaría de llevar a cabo la liberación del pueblo de manos de los madianitas. Y este hombre escogido es Gedeón. Ahora, ¿quién era este Gedeón, hermanos? ¿Cuál es el carácter de este hombre que se nos revela en este capítulo 6 del libro de los jueces? Este hombre se reconoce a sí mismo como uno de la tribu de Manasés, de la más pobre de las familias de esta tribu. Y al mismo tiempo, él dice ser el menor de esa casa, el más joven de la casa de su padre. Él estaba mostrando al Señor su incapacidad. Él estaba revelando y reconociendo su debilidad. Y lo cierto, amados hermanos, es que este hombre se revela a través de Jueces capítulo 6 como un hombre débil, como un hombre realmente incapaz de llevar a cabo la obra que Dios le estaba asignando. Podemos ver que era un hombre que temía a los hombres más que a Dios. Podemos ver que era un hombre cuya fe flaqueaba constantemente. Cuando Dios le revela que él era el escogido, que él sería enviado a llevar a cabo la liberación, Gedeón simplemente dice: Señor, yo no soy el indicado, envía al correcto, Señor. Pero cuando el Señor le revela una vez más y le insiste: tú eres Gedeón, entonces Gedeón pide una prueba. Él dice: Señor, si esto es verdad, entonces déjame ofrecer un sacrificio. Y leímos hace un momento cómo es que Gedeón presenta un sacrificio. Viene el Señor, el ángel del pacto, el ángel del Señor, el Cristo encarnado, y consume aquel sacrificio, manifestando que es acepto delante de su presencia. Cuando Gedeón descubre y se da cuenta de que con quien ha estado hablando es precisamente el Dios eterno, el Dios inmutable, entonces él llega a temer, pero Dios habla palabras de paz a su corazón. Y es entonces donde tenemos el título del Señor, que es Yahweh Shalom, Jehová Salom, Shalom, paz, el Dios de paz. Y Dios entonces le asigna una comisión. Gedeón, ahora entonces ve y derriba el altar que está en tu propia casa, en tu propia familia. El altar a Baal y a Acera que se han construido. Este era el pecado en el que estaba incurriendo Israel, un pecado de idolatría, fornicación espiritual, adulterio espiritual. Pero ahí es donde vemos el temor de Gedeón para con los hombres, porque claramente en el versículo número 27 nos dice que él tuvo temor de hacerlo de día por causa de la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, por lo que llevó a cabo esta labor de noche. Derriba el altar. Después, los hombres de la ciudad quieren la vida de Gedeón, quieren acabar con Gedeón.
Pero Dios pelea una vez más por él. Y es entonces que le dan un sobrenombre, Jerobaal, porque él contendería contra Baal. Ahora, después de estas manifestaciones del poder de Dios obrando a través de su vida, la gracia de Dios guardándole y capacitándole para que lleve a cabo la comisión que Él está dando, se nos dice que Él tiene la misión de llamar a los ejércitos de Israel. Y justo antes de ir a la batalla, muestra una vez más la debilidad de su fe. Y tenemos ahí la famosa prueba del vellón. Una prueba que en el evangelicalismo moderno sacan de contexto. Muchas veces cuando los cristianos tienen dudas o inquietudes para discernir la voluntad de Dios, a menudo se ha dado un mal consejo. Bueno, haz tu vellón. Si un joven está buscando con quién casarse y no se decide entre dos jovencitas, le llegan a aconsejar, bueno, pide señales al Señor, pide que te dé señales para que puedas discernir cuál es su voluntad. Amados hermanos, esa no es la implicación de este texto. Si queremos saber cuál es la voluntad de Dios en circunstancias en particulares, Él nos ha dado su palabra. Por medio de su palabra, Él nos muestra sus propósitos. Es cierto que no nos va a decir qué hacer en cada caso en específico, pero lo cierto es que nos da los parámetros, los principios para que ustedes y yo seamos capaces de discernir y tomar decisiones conforme a la voluntad de Dios. Dando el ejemplo del joven que quiere casarse, si su elección está entre una jovencita que es incrédula y una que es creyente, la palabra de Dios claramente le dice, no te unas en yugo desigual. No hay más que buscar. Pero si ambas son creyentes, tiene libertad de escoger a cualquiera de las dos. Y es ahí cuando vienen muchas dudas o inquietudes en el corazón de los cristianos, pero es donde tenemos que encontrar paz, en que Dios es soberano y tiene todo absolutamente en su control. Y que en última instancia el principio fundamental para discernir la voluntad de nuestro Dios no es otra que nuestra propia santificación. Cuando tenemos serias dudas sobre cuál decisión debemos tomar, recordemos, hermanos, que en última instancia la voluntad de Dios para la vida de todo cristiano es su santificación. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, y todo lo demás se dará por añadidura. Y cuando dice primero, habla de orden de importancia, no cronológico. Esa es la palabra griega cuando el Señor Jesucristo habla de buscar primero el reino de Dios y su justicia. Que busquemos aquellas cosas que nos traerán mayor santificación a nuestras vidas por encima de las demás. Y entonces podremos discernir adecuadamente la voluntad de Dios. Pero decía, este no es el punto del texto, sin embargo quise comentarlo porque constantemente se usa este pasaje para ese tipo de cosas. Pero ahora, ¿cuál es el elemento que yo quiero tomar para aplicar? Hermanos, quiero que observemos una vez más a Gedeón, un hombre débil. Un hombre que mostraba temor a Dios, temor a los hombres, perdón. Un hombre que tenía serias dudas y serias dificultades para confiar en la palabra de Dios. Y sin embargo, este es un hombre a través del cual todo creyente puede reflejarse, amados hermanos. Porque hay algo que me impresionaba cuando meditaba en esto y recordaba el texto de los Hebreos. Vayan a la carta a los Hebreos, capítulo 11. El capítulo 11 de la carta a los Hebreos. Digamos que es como una especie de salón de la fama, donde se mencionan nombres de hombres que han formado parte de la historia de la redención. Y en el versículo número 32, el autor inspirado menciona a Gedeón como uno de estos héroes de la fe. ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. En el Nuevo Testamento, hermanos, se nos dice que Gedeón es un hombre considerado y reconocido por una fe firme, una fe fuerte.
Pero en el Antiguo Testamento lo que nosotros estamos leyendo es algo que pareciera ser completamente distinto. Jueces 6 nos describe que este hombre dudaba constantemente. Le pone una vez el vellón al Señor, el Señor responde soberanamente y por su gracia, Señor, una vez más, ahora quiero que sea diferente. Dudas constantemente. Y lo veremos a lo largo de los otros 2 capítulos. Sin embargo, la carta a los Hebreos reconoce a Gedeón como un hombre de fe. De fe. ¿Qué es la fe, hermanos? Hablamos de la fe verdadera, de la fe que justifica, de la fe que salva. La fe, dice Thomas Watson, es la principal virtud del Evangelio y es la fuente de las demás virtudes. Esta fe, la fe verdadera, es la fuente de las demás virtudes. Dice además Thomas Watson, en el cielo la principal virtud será el amor. Pero mientras estemos aquí, el amor debe ceder el paso a la fe. El amor toma posesión de la gloria, pero la fe le da derecho a ella. El amor es la virtud culminante en el cielo, pero la fe constituye la virtud vencedora en la tierra. La fe verdadera, hermanos, es la que había en el corazón de este hombre. La fe verdadera es la que nos lleva a aferrarnos a Cristo. ¿Cómo reconocemos esa clase de fe? Porque esa fe, en primera instancia, aprecia a Cristo y le da su verdadero valor. Esa fe verdadera puede ver en Cristo la perla de gran precio por la cual merece la pena dejar absolutamente todas las cosas de este mundo. La fe verdadera, además, es una virtud refinadora, es decir, una virtud que no acaba con la vida del pecado, pero sí quita el amor al pecado en el corazón de los creyentes. La fe verdadera nos purifica respecto de nuestras iniquidades. Reconocemos la fe verdadera porque también es una virtud obediente. La fe verdadera nos lleva a obedecer, no es ociosa, y nos lleva a obedecer alegremente la voluntad de nuestro Dios. La fe verdadera también es una virtud asimiladora. ¿Qué significa esto? Que hace al alma cada vez más como Cristo, como el objeto de nuestra fe. Cristo siendo el objeto de nuestra fe, Cristo siendo uno santo, conduce a aquellos que poseen la fe verdadera a ser cada vez más santos. Cristo siendo uno humilde, conduce a los que poseen esa clase de fe en Cristo a una humildad cada vez mayor. Cuando contemplamos la sangre y el sacrificio de Cristo, por medio de la fe, esa fe verdadera, tendemos a ser cada vez más tiernos y amantes. Y la fe verdadera es una que va a crecer constantemente, hermanos. Así es como podemos reconocer la fe verdadera. Ahora, ¿cómo es que Gedeón tenía esta clase de fe? Hermanos, porque el enfoque no es el hombre, sino la gracia de la fe. Y la fe verdadera puede ser verdadera aunque sea muchas veces débil. Y esto es lo que nos demuestra Gedeón el día de hoy. Y por eso es que todos nosotros podemos reflejarnos a través de Gedeón. Porque la carta a los Hebreos reconoce que este hombre era un hombre de fe, con una fe verdadera, y sin embargo nosotros leemos cómo es que él luchó constantemente con dudas, con incertidumbre. Y amados hermanos, esa es la clase de vida de todo verdadero cristiano, todo verdadero creyente, porque constantemente nos enfrentamos a las dudas. Nuestros corazones a menudo serán atacados por causa de la inseguridad, de la incertidumbre. Pero amados hermanos, Dios nos ha dado por medio de su palabra un fundamento firme para esa fe. Amado hermano, que luchas con la fe, que luchas con la seguridad de la salvación. Ve a través de Gedeón cómo es que los hombres que son considerados héroes de la fe también lucharon al igual que tú y que yo. El cristiano no es uno que ha sido perfeccionado aquí en la tierra.
El cristiano verdadero es uno que será perfeccionado allá en la gloria, pero aquí y ahora es uno que se caracterizará por su constante lucha, amado hermano. Eso es lo que podemos apreciar a través de Gedeón. Y el cristiano, hoy en día, al igual que Gedeón, necesita señales de parte de Dios. Pero no la clase de señales como las que hablábamos hace un momento. Las dos únicas señales que Dios ha concedido para fortalecer nuestra fe. El bautismo y la cena del Señor. Hoy no podemos disfrutar de una de esas señales, hermanos. La próxima semana, si el Señor permite, nuestro pastor estará de regreso y entonces, iglesia, podrás tomarte de esa señal. Y es que es a través de esas dos señales, de esos dos sacramentos, amados hermanos, que Dios, así como lo hizo con Gedeón, sigue fortaleciendo y animando nuestra fe. Una fe que a veces estará arriba y muchas veces estará abajo. Una fe que estará fluctuando a menudo, porque estamos en un mundo caído aún, hermanos, y en un estado no completamente glorificado, hermanos. Así que, amado hermano, amada iglesia, reconozcamos hoy nuestra debilidad a través de vernos en la vida de Gedeón, pero reconozcamos que Cristo es aquel que nos ha dado paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Él es el libertador que, a diferencia de Gedeón, no falló jamás. Gedeón fue un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Gedeón fue solo una débil sombra de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el verdadero Gedeón, aquel que fue llamado en debilidad, que vino a habitar entre nosotros en completa humildad, pero quien jamás dudó, sino que Él caminó con paso firme, y cuando llegó la hora de ir hacia la cruz, se nos dice en el Evangelio de Lucas que Él afirmó su rostro como de un pedernal, y con toda seguridad, con toda convicción, con toda confianza, Él llevó a cabo la obra a través de la cual usted y yo hoy podemos acercarnos con toda libertad ante el trono santo de un Dios que es justo, sin temor a ser condenados ni castigados, y con el propósito de adorarle y alabarle, por causa del amor que Él ha sembrado en nuestras vidas, hermanos. Adoremos entonces a nuestro verdadero Gedeón. Adoremos a nuestro verdadero Salvador y Libertador Jesucristo, amados hermanos, y aferrémonos, afirmémonos en los medios de gracia que Él nos ha concedido para que nuestra fe sea una que persevere hasta el día en que nos llame a su gloriosa presencia, hermanos. Amén.